Me desperté temprano para grabar este video porque justo ayer el CONCITEC en el Perú publicó un nuevo reglamento actualizando las bases para ser calificado como un investigador y hay algunos cambios importantes y fuertes. Vamos a ver las diferencias. Aquí estamos en la nota de prensa que el CONCITEC actualizó el reglamento de calificación, clasificación y registro de los investigadores SINACIT. Este reglamento conocido como el RENACIT ya llevaba un par de años. En el inicio se aprobó en el 2019, obviamente ya pasó por varias versiones. Al inicio era simplemente uno es investigador o no es investigador. De ahí, en el 2019, se actualizó con un reglamento un poco complicado, podemos decir, con dos grupos, María Rostorowski y Carlos Monge Medrano, con 7 niveles, cada nivel con sus requisitos y tablas con equivalencias entre los diferentes criterios de evaluación. Y como notan aquí en la nota de prensa, esta implementación de reglamento evidenció varias situaciones, como dicen acá, ¿no? Generado diferentes interpretaciones. En otras palabras, era un poco difícil interpretar las tablas que crearon y por eso siguieron publicando documento tras documento intentando explicar mejor el reglamento hasta que al final se quedó un poco confuso. Ahora tenemos una nueva versión y vamos a comparar la nueva con la anterior. A la izquierda tenemos la versión anterior que ahora está sin efecto y a la derecha tenemos la versión nueva y actualizada. Vamos a pasar de todo lo que es las disposiciones generales y en visto de eso y el otro y vamos a la carne, digamos, que encontramos en las tablas al final de cada documento. A la izquierda tenemos el anexo 1 con los criterios de María Rostorowski y también podemos comparar con los criterios de Carlos Monge en la siguiente tabla. Pero se nota de frente un cambio principal, es que hay menos que se califica, es decir, hay menos opciones, menos cosas que podemos hacer para sumar puntos, digámoslo así. En la versión anterior era todo un grupo de criterios y se dice acá abajo que algunos eran obligatorios, algunos se tienen que cumplir 3 de ellos y incluimos en María Rostorowski el grado con el mínimo del bachillerato. Tenemos artículos publicados y lo que encontramos aquí en las notas a pie de página es que en María Rostorowski contemplaron a nivel de cielo. Hablan de libros, capítulos de libros, patentes, registros de tecnología. En la D hubo proyectos de investigación. En la E, participación en proyectos de investigación para la empresa. Pero lo poco extraño era que todos eran con un 0 como el requisito mínimo. Es decir, ya todos lo cumplimos. Era, a mi parecer, un intento de meter al último una idea que desde el inicio no estaban contemplando y ahí es como que ya lo metimos ahí, pero con un 0 como requisito. Y al final era asesoría y coasesoría de tesis. Bien, el detalle con este reglamento era en esos numeritos a pie de página, donde encontramos qué bases de datos contemplan. Y aquí Scopus y Web of Science están ahí al inicio, con varios otros a su mismo nivel, pero lo que detallan aquí en las letras, aquí más abajo, es que para el CONCITEC un Scopus era lo máximo, su estándar de oro, y Web of Science estaba ahí justo al mismo nivel, pero de ahí vamos bajando. Y hablamos de un medio Scopus y la tercera parte de un Scopus, que aquí 2 artículos en Taylor y Francis, EconLead, ProQuest, etc. era un Scopus y 3 artículos en Cielo, DOA, Credalic, LatinDex Catálogo era un Scopus. Ahora se nota que en el nuevo solo hablamos de 3 bases de datos: Scopus, Web of Science y Cielo. Nada más. Eso es un cambio fuerte que algunos investigadores, especialmente los que recién están comenzando, sean estudiantes o incluso profesionales, tal vez apuntaron al inicio
a un base de datos más fácil de entrar, entre comillas, como el DOAC, el Redalyc, el Latindex, que ahora no nos suman puntos de nada. Solo contemplan esos tres. Y además se nota que aquí Cielo y Conference Proceedings valen un punto. Y cuando hablamos de Scopus y Web of Science, según cuartil nos suman más puntos. Un cuartil 4 es tan solo 2 puntos y vamos hasta cuartil 1 con 5 puntos. Además, deberíamos resaltar que hay puntajes máximos por criterio, que no podemos entrar en un nivel muy alto solo publicando en Cielo. Solo podemos tener hasta 10 puntos por Cielo y los Conference Proceedings. Pero cuando hablamos de Scopus y Web of Science podemos sumar puntos sin fin. No hay un puntaje máximo. Se nota que definitivamente quieren enfatizar el Scopus y Web of Science. Ahora, cuando hablamos de los otros criterios, comparando con el Maria-Rossi del reglamento anterior, se nota que sí, todavía suben puntos por el grado, pero uno puede tener solamente la constancia de matrícula. Es decir, aún antes de terminar su bachillerato, un estudiante universitaria puede entrar en el registro de investigadores. Obviamente solo tiene un solo punto y el grado de doctor da 10 puntos. Pero como hay otras formas de sumar puntos, es posible que estudiantes que aún no han terminado el bachillerato pueden tener un buen puntaje si es que hayan publicado varios artículos en Scopus y Web of Science. Ahora, ¿qué más contemplan? Bueno, tampoco hay un puntaje máximo para los registros de propiedad intelectual, pero no suman mucho. Tan solo 3 puntos para un certificado de obtentor, por ejemplo, y un solo punto por un modelo de utilidad o derecho de autor por software. Así que es posible llegar a un alto nivel solo con, por ejemplo, registros de software. En teoría sí, pero como generalmente toman un buen tiempo, no es muy práctico intentar llegar a un alto nivel solamente con esos dos. Aunque en teoría posible, sería difícil en la práctica. Ahora, hablando de libros y capítulos de libros, aquí es en el reglamento Maria-Rossi donde todo se puso muy confuso. Es que en las equivalencias marcaron que un artículo en Scopus equivale a un capítulo de libro. Así que aunque dice acá que es un requisito tener una cierta cantidad de publicaciones de libros o capítulos de libros, en la práctica generalmente lo cumplimos con artículos en Scopus. Así que en vez de hacer todo eso de equivalencias, ahora simplemente nos están dando un puntaje. Y sí, un libro da 2 puntos, un capítulo de libro da 1 punto. Pero ojo que en ambos reglamentos no es cualquier libro. En ambos reglamentos, detalle que tiene que ser fruto de un proceso de revisión por pares externos y otros estándares. Ahora, el índice H sigue un poco controversial y me llama la atención que en el reglamento anterior solamente lo sacaron y en el nuevo reglamento solamente lo evalúan para el nivel más alto, el nivel de investigador distinguido. Para todos los demás no tiene puntaje, no es un requisito, no lo van a evaluar. Solo para ese nivel recontra alto, el último nivel, buscan un índice H mayor a 10. El índice H, para los que no lo conozcan, básicamente tiene que ver con citas. ¿Cuántas de mis publicaciones tienen citas y cuántas citas tienen? Es decir, ¿cuántos otros artículos citan a mis artículos? Pero para la gran mayoría no tenemos que preocuparnos por ello. En cuanto a la asesoría y coasesoría de tesis, ellos ahora lo están dividiendo por nivel. Y creo que tiene un cierto sentido. Es más trabajo asesorar un trabajo para la obtención del grado de doctor comparado con lo del grado de bachiller. Pero lo bueno es que ahora sí contemplan asesoría del trabajo del grado de bachiller.
Y sé que la situación es distinta en diferentes universidades, pero en los que yo he conocido de cerca, la asesoría del trabajo para el grado de bachiller es un poco complicado, ya que los estudiantes no tienen que pagar por ello. En la asesoría de otros grados y títulos sí hay un pago que el estudiante tiene que realizar, pero la nueva ley universitaria garantiza la asesoría del trabajo para el grado de bachiller sin costo adicional. Por lo tanto, generalmente los docentes simplemente tienen que asesorarlos sin ningún pago, y a veces es parte de un curso, a veces es simplemente un favor que les piden adicional. Entonces es bueno reconocer ese esfuerzo, aunque sea con un medio punto nomás, pero por lo menos sí lo contemplan. Y se nota que hay un puntaje máximo de 10. Entonces no solo a través de la asesoría puedo llegar a un nivel muy alto, pero por lo menos sí suman algo. Ahora, deberíamos comparar también con la otra tabla del reglamento anterior, que era de Carlos Monge, porque aquí, en una de las diferencias principales, que era parte de justo de este complicación de interpretarlo que mencionan en la nota de prensa, es que aquí hablan de números de publicaciones, pero en las interpretaciones y en eventos y conferencias, lo que Concitec detalló es que para Mario Rostorovsky este número está tomando en cuenta una publicación cielo o hasta DOAC, y como ellos dicen que un Scopus vale 3 de ellos, puede decir que ya mayor que 3 es simplemente un Scopus y uno más, porque Scopus equivale a 3. Pero en el nivel Carlos Monge toman como la base, como el número que es. Pero en Carlos Monge toman como el número importante el Scopus. Y si bajamos acá, ahora ya ni contempla cielo, ni DOAC, ni Latindex. Entonces podemos decir que ahora están contemplando más que antes si comparamos con el nivel Carlos Monge, porque ahora sí contemplan cielo. Pero ¿qué hay de las otras bases de datos que hay aquí, como IEEE Explorer, Mathematical Reviews, Medline, Springer, McGraw-Hill? Lo bueno es que yo diría, para la gran mayoría no van a notar mucha diferencia, porque por ejemplo, Medline casi siempre, que yo sepa, está incluido en Scopus, y la gran mayoría de las revistas Springer, McGraw-Hill también están en Scopus, entonces no hay mucho problema. Sin embargo, es posible que va a haber algunos investigadores que enfrenten la sorpresa que esta publicación ahora no cuenta porque era en una base de datos considerada y contemplada anteriormente, pero ahora no. Entonces sería bueno ir revisando, pero vamos basando principalmente en Scopus y Web of Science. Pero ¿qué más había aquí en el reglamento en cuanto al Carlos Monge? Pues era solamente para los doctores, y contemplaron en los últimos 7 años su publicación para su nivel más bajo. Se nota que ahora solo contemplan los últimos 3 años. Este cambio también es fuerte y va a chocar a algunos, los que tal vez ya hace unos años realizaron investigación, pero últimamente no se dedicaron a otras cosas, tal vez ahora están enseñando o hasta jubilado. Ahora no van a poder entrar en el nuevo. Ahora no van a poder entrar bajo los nuevos criterios, pues solo contemplan los últimos 3 años. Y de hecho, eso de los últimos 7 años solo era para el nivel 4. Aquí el número 5, a pie de página acá, es donde habla de los últimos 7 años. Eso de los tiempos lo han ajustado y ahora es más estricta que antes, solo los últimos 3 años. Pero las otras cosas, quiero resaltar también lo de los proyectos de investigación. Ahora,
la diferencia entre el Carlos Monge y el Mario Rostorowski era en estas notitas a pie de página, que, como dice el Concitec, es un poco difícil de interpretar, ¿no? Porque aquí, cuando el Mario Rostorowski habla de proyectos, menciona en esas notitas a pie de página que hay ciertos criterios que debe cumplir, pero no son tan exigentes. Aquí es el número 5. Proyectos de investigación solo a los que fueron sometidos y aprobados por un sistema de evaluación de pares externos. Que muy bien, eso tiene que pasar por evaluación externa, pero con o sin financiamiento. Este punto es importante, porque aun si no tiene ni un sol de presupuesto, puede entrar como un proyecto de investigación siempre y cuando pasó por un proceso de evaluación de pares externos. Sin embargo, cuando hablamos del nivel Carlos Monge y hablamos de proyectos, y este numerito 6 aquí abajo, ahí especifica que tienen que ser proyectos financiados por agencias de fomento nacional, como el Fondesit, Innovate Perú, entre otros, y o internacionales. Y eso no es tan fácil acceder, especialmente para un investigador que recién está comenzando o trabaja para una institución que no suele ganar estos concursos. Entonces, el cambio yo creo que es bueno ahora porque podemos ir sumando niveles hasta los niveles más altos, aún sin tener proyectos financiados por el Estado u otras convocatorias, incluso internacionales. Y si ya tenemos, está bien, nos suma en algo, pero lo raro o lo interesante es que no está acá en la tabla de puntos para la calificación. ¿Dónde lo encontramos? En el nuevo reglamento es aquí en la siguiente tabla donde hablamos de criterios de evaluación para mantenerse activo en el RENACIT. Y ahí sí tenemos participación en proyectos. Y incluyen aquellos desarrollados para la empresa, este rubro que quedó un poco en el aire con un requisito de 0, lo están contemplando acá. Pero ojo, dicen investigador principal o asociado, puede ser un postdoctoral, puede ser sus estudios doctorales también, todo ello. Y donde encontramos si es con o sin financiamiento, también buscando en el resto, en el texto en sí del reglamento y en la sección sobre los indicadores, mencionan que sí es con o sin financiamiento, igual que en el nivel Mario Rostorowski del reglamento anterior. ¿Qué quiere decir todo eso? Que bueno, si uno ya tiene varios proyectos financiados, es excelente para su institución, pero no les va a sumar puntos aquí en el nuevo reglamento. Y si lo desarrollan, lo único que les puede ayudar es mantenerse en el RENACIT y no para calificarse. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren ver? Pues las publicaciones en Scopus. Eso es lo que quieren ver. Lo demás, sí, puede sumar en algo, pero el nuevo reglamento está lentamente enfocado en publicaciones en Scopus y Web of Science. Esos cambios son fuertes y hay un cambio adicional, un extra que quisiera mencionar. Es que cuando vamos a esta parte de los indicadores, ¿qué exactamente es una publicación en Scopus y Web of Science? Y cuando hablamos de Web of Science, ¿cuál Web of Science? Porque mi pregunta al inicio a revisar ese reglamento y las tablas era, ¿y qué tal del ESI? El Emerging Sources Citation Index. Es como las ligas menores esperando entrar en el Web of Science en sí. Ellos detallan que cuando hablan de WOS o Web of Science, solo hablan de sus colecciones principales, lo que es el Science Citation Index Expanded, el Art and Humanities Citation Index y el Social Science Citation Index. Solo son esos tres que ellos consideran Scopus. Entonces, lamentablemente, todo lo que es ESI o el Emerging Sources Citation Index no nos va a sumar puntos.
Eso deberíamos tomar en cuenta. Además, cuando hablamos de las publicaciones, podemos pensar, ¿pero qué tipo de publicación? Y ahí es cuando puse a pensar, ¿y qué tal cartas del editor? Entonces eso es lo que voy a buscar aquí en el texto del PDF. Y ojo, que aquí menciona que en el nuevo reglamento, ojo, que no son considerados artículos científicos la siguiente: editoriales, cartas al editor, otro tipo de cartas, fe de erratas, pósteres, simposios, resúmenes de eventos, galerías fotográficas, perspectivas, puntos de vista, críticas, entre otros documentos que no obedecen a la estructura de un artículo científico. Eso es amplio. Y ahora llegó el momento que ya vimos llegar desde lejos. Es que había algunos bajo el reglamento anterior. No mencionó nada sobre cartas al editor, por ejemplo, y en general es más fácil y más rápido redactar una carta al editor que un artículo completo. Yo incluso redacté uno, más que todo como un ejercicio. Redacté una carta al editor en un día y lo envié. Todo un trabajo de inicio al fin en un solo día. Y quisiera mostrar que sí es posible. Y hasta comencé a enseñar a otros cómo hacerlo. Pero ahora esas cartas ya no nos van a sumar puntos. Ya esperábamos que iba a pasar, que algún día el Concitec ya va a notar que hay varios que están como que intentando jugar con el sistema acá, intentando sacar la ruta más fácil. Y ahora ya cerraron esta puerta. Las cartas del editor, editoriales y otros que son relativamente más fáciles de publicar, ya no lo consideramos. Entonces, estamos hablando de artículos, lo que algunos llaman artículos originales. Básicamente eso es lo que queremos incluir. Ahora, tal vez algunos por ahí tendrán que discutir con el Concitec si su artículo cuenta como un artículo científico o no, pero para la gran mayoría ya es obvio. Si es editorial o carta de editor, ya no vale, solo los artículos originales. Espero que este video haya sido útil. Si es así, un favor, comparte el video con sus colegas, compañeros, otros interesados en la investigación en el Perú e incluso en el extranjero. Y suscríbete al canal. Vamos a ir publicando videos sobre la investigación, ideas, qué proyectos puedo hacer, cómo redacto un artículo y muchas temáticas más. Y si tiene una pregunta o duda, déjalo en los comentarios abajo y voy a hacer lo posible para contestar a cada uno. Gracias y nos vemos en el próximo video.